Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: Dios del principio. Dios del principio es el tema de esta mañana. Hermanos, Dios es un Dios de principio. Por eso debemos tener una fe de principios, no una fe de superstición. Hoy en día muchos creyentes no llegan a ser bendecidos, no llegan a experimentar la bendición de Dios porque no conocen a Dios. Por no conocer a Dios, no pueden experimentar la bendición de Dios. Tenemos que saber que Dios es un Dios de principios. Nosotros llegaremos a ser bendecidos con la fe verdadera, con una fe de principios, no por la fe de superstición. Hoy en día, muchos creyentes, en vez de procurar a tener una fe con principios, están siguiendo una fe de superstición. Hermanos, tenemos que entender de que Dios tiene sus principios y ese principios no cambia bajo ninguna circunstancia. Dios no hace acepción de la persona, sea quien sea, hace cegar lo que siembra. Y Dios no va a ser engañado bajo ninguna circunstancia. ¿Hay alguna iglesia que vende agua bendita, aceite ungido, aceite bendito? Hay algunos pastores que venden estaca ungido, estaca bendecido. Dice que poniendo esta estaca no puede entrar lo malo espíritu en su casa. Hay algunos que enseñan que hay que dejar la Biblia abierta en su casa para que no penetre espíritu malo. Venden aceite, agua bendita para bendecir la cosa. Hermanos, ¿sabe una cosa? Estas son una fe de que no conocen a nuestro Dios. Nadie puede ser bendecido por esta fe de superstición. Dios no es un Dios que hace cosas en esa forma. Dios es un Dios de razón, Dios de ciencia, Dios de principio. Nuestra fe de superstición puede ser un acto que nos engañamos a nosotros mismos.
Pero lastimosamente hoy en día mucha gente, por no conocer de nuestro Dios, están siguiendo detrás de esta fe supersticiosa. Hermano, ¿acaso no entraría maldición en la casa por tener la Biblia abierta? ¿Por tener la estaca bendecida ahí puesto en su casa? Son locura. Dios es un Dios de razón, de ciencia, de justicia, de principio. No tenemos que nosotros engañar a nosotros mismos con esta fe. Hay algunos que ponen así idea rara para confundir la gente. Hay algunos que dicen que tienen don de profecía y profetizan para los demás. Y la gente va y le pregunta por diferentes cosas. ¿A qué universidad tiene que ir a mi hijo? ¿O qué negocio tenemos que hacer? O antes de proponer matrimonio de su hijo, de su hija, va y pregunta. Y esta gente que dice que tiene don de profecía, profetiza y cobra dinero. Hay algunos incluso que tienen altar en su casa. Ellos profetizan, si se da, se da, si no se da, no se da. Cualquier cosa. Este es el acto de un chamán que se hace pasar por el cristianismo. No estoy despreciando el don de profecía, sino hay que examinar todo lo espíritu. Pero lastimosamente hoy en día muchos creyentes no examinan lo espíritu y siguen detrás de esta fe supersticiosa que se engaña a sí mismo. Hermanos, tenemos que conocer de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: amado, no creáis a todo espíritu. El apóstol Juan está diciendo que no tenemos que creer en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tales personas no están sirviendo a Dios, están sirviendo a su vientre. Y mucha gente son engañada por esta fe supersticiosa. La idea de que todo es por gracia puede ser una fe peligrosa. Tenemos que saber que la gracia de Dios también tiene sus principios. Hermanos, Dios bendice a los que merecen ser bendecidos. No nos confundamos, hermanos, la bendición de Dios. Dios es un Dios de principio, no bendice a cualquiera. La bendición y la gracia de Dios son bendiciones y gracias con principios. O sea, Dios bendice a lo que merece ser bendecido. Hay que ser merecido y no nos engañemos con la fe de superstición. Lastimosamente en el mundo está lleno de espíritu engañador y mucha gente no examina y van detrás de esa creencia engañadora. Hermanos, la bendición de Dios son bendiciones y gracia relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Dios va a dar a lo que merece relativamente, no a cualquiera. A uno que no hace nada, Dios no le va a bendecir. Por eso, hermanos, la gracia, la bendición de Dios es una bendición, una gracia relativa a lo que merecen.
Dios tiene principios. No es con una fe supersticiosa. Hay ciertos beneficios si uno trabaja con alguien que tiene sus principios claros. Hermanos, al principio puede ser costoso por los principios que tiene esa persona, pero con el tiempo va a ser más cómodo, porque si guarda esos principios, todo va a estar bien y todo va a salir bien. Por otro lado, trabajar con alguien que no tiene sus principios y que actúan de acuerdo con sus sentimientos y pensamientos es muy costoso. Es muy difícil trabajar con una persona que no tiene principios. Así, hermano. Pero tenemos que entender, nuestro Dios es un Dios que tiene sus principios bien definidos. Si reconocemos los principios de Dios y si vivimos de acuerdo con ellos, entonces Dios va a ser misericordioso con nosotros. O sea, si nosotros llegamos a conocer el principio de Dios y si nosotros lo aplicamos en nuestro Dios, entonces, hermanos, seremos merecidos de la bendición de Dios. Esta es la fe verdadera que nosotros tenemos que entender. Hermanos, si uno se arrepiente de verdad, Dios perdona a esa persona. Aunque haya hecho cosas malas, si uno se arrepiente de verdad, hermano, cuán grande sea su pecado, Dios va a perdonar a esa persona. Si alguna persona hace buena obra secretamente, Dios le va a recompensar sí o sí a esa persona. Dios lo va a recompensar públicamente. Si una persona vive humildemente delante de Dios, Dios lo va a enaltecer a esa persona. Pero aquella persona que quieren ser altivo, aquella persona que es soberbia, Dios lo va a humillar sí o sí. Estos son los principios que Dios tiene. Hermanos, si vemos en la Biblia, aparece una mujer que se llama Rahab. Esta Rahab que menciona en la Biblia era una ramera, una mujer despreciada por la gente. Pero Rahab creyó en Dios y arriesgó su vida para salvar a los espías de Israel. Toda la gente de Jericó fueron destruidas, pero Rahab y su familia llegan a ser salvos. Porque había creído de verdad en Dios, arriesgando su vida. Una mujer que no merecía, era despreciada, pecadora. Aún así, hermanos, fue salva por la verdadera fe. Aunque sea pecador e indigno, si realmente se arrepiente, llega la gracia de Dios a esa persona. Hermanos, aunque usted que escucha este mensaje, aunque nosotros hayamos cometido algún error delante de Dios, si nos arrepentimos de verdad, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a bendecir para que comencemos una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el principio de Dios. El hijo pródigo había hecho sufrir a su papá, había hecho doler a su papá y toda la herencia que había recibido había malgastado, había vivido una vida de maldad. Pero cuando se arrepiente de verdad, llega a recuperar todo lo que había perdido, lo perdona. Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, un ladrón, un estafador.
Pero cuando Zaqueo llega a creer en Jesucristo de verdad, cuando llega a ser arrepentido, llega la salvación y la bendición en la casa de Zaqueo. Una mujer cananea. Ella cree en Jesús de verdad y le clama con todo corazón. Dios reconoce la fe de esta mujer y le dice: grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quiera. Y en el mismo instante se sanó su hija. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios tiene su principio. Si vemos en Romanos capítulo 2, versículos 6 y 9 al 11, dice así: el cual pagará a cada uno, mire lo que dice, conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Hermanos, Dios no tiene acepción de persona, sea quien sea. Si hace lo correcto delante de Él, Dios lo va a bendecir. Viviendo una vida contra la palabra de Dios, viviendo una vida fuera de palabra de Dios, y con esa fe supersticiosa quiere ser bendecido, es que no conocen de Dios. Tenemos que conocer de nuestro Dios para ser bendecidos. En la historia de Dios hay ciertas reglas y principios. Dios puede hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad, pero Dios no lo hace así, sino lo hace de acuerdo a sus reglas y su principio. Dios le dio la tierra de Canaán a los israelitas como regalo. Fue por la gracia exclusiva de Dios que Israel posesionara la tierra donde fluía leche y miel. Dios le dijo al pueblo de Israel los principios de la vida que debían vivir en esa tierra bendita. Que no hiciera pacto con los moradores de esa tierra y que derribara sus altares de dioses paganos. Pero los israelitas no hacen caso a este principio de Dios, su principio de cómo vivir. Por eso, hermano, en Jueces capítulo 2, versículo 2, dice así: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mire lo que dice: mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Mire lo que dice: ¿por qué habéis hecho así? Dios dice, Dios tiene su principio para bendecir a su pueblo. Y su pueblo no ha hecho caso a ese principio de Dios. Entonces Dios está preguntando: ¿por qué no habéis hecho así? ¿Por qué es así esto? Hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que tiene su principio y en base a ese principio Dios va a hacer las cosas. En base a esa regla, ese principio, Dios va a gobernar, Dios va a bendecir a este mundo. El principio absoluto de Dios es que la obediencia a la palabra de Dios traerá bendición y la desobediencia traerá maldición. Israel no había dado importancia a este principio absoluto de Dios. Para recibir la bendición de Abraham,
Hay que tener la fe de Abraham y hay que vivir la vida de Abraham. Muchos evangelistas, muchos pastores hablan de la bendición de Abraham, pero no hablan de la fe de Abraham y de la vida de Abraham. Para recibir la bendición de Abraham hay que tener la fe de Abraham y la vida de Abraham. Pero Israel no había atendido a este principio de Dios. Por eso, hermanos, veamos estos versículos que nosotros conocemos bien. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 3, dice así: acontecerá que, vea lo que dice, que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre, mire lo que dice, esto está diciendo a Israel, sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo y bendito, bendito, bendito. Dios está diciendo, va a ser bendecido si oye la palabra de Dios. Pero ¿qué dice si no oye la palabra de Dios? Ahí Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 16. Mire lo que dice. Pero acontecerá, mire, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todo su mandamiento y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad, maldito en el campo y maldito en todo lo que haga. Hermanos, ahí está el principio de Dios. Y Dios dijo, estos son los principios que usted tiene que guardar en la tierra de Canaán, en la tierra bendecida. Pero hermanos, los israelitas, nosotros también hoy en día no reconocemos este principio de Dios y con una fe equivocada nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, Dios no va a ser burlado, Dios no va a ser engañado bajo ninguna circunstancia. Dios es un Dios de principio, Dios es un Dios de razón, Dios es un Dios de ciencia. Tenemos que conocer y entender a nuestro Dios si es que queremos ser bendecidos, si es que queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esta cosa. Una fe falsa de superstición conduce a la ruina. Una fe falsa de superstición conduce a la destrucción. De eso habla el texto de hoy. Israel estaba en guerra con los filisteos. Cuando perdieron la guerra, había llevado el arca del pacto de Jehová en la batalla. Los israelitas, en vez de buscar a Dios en momentos difíciles, buscaron el poder de Dios. No sé si le dejo entender, hermano. En vez de buscar a Dios, buscaron el poder de Dios. Aquí está la equivocación. Una fe supersticiosa. Pusieron el arca del pacto supersticiosamente por delante de la pelea. No era una fe que nació a través de una comunión con Dios, sino era una fe supersticiosa de creer de que ciertas cosas tenían poder. Ahí está el problema, hermanos.
Yo últimamente veo muchos pastores que no buscan a Dios y que solo buscan el poder de Dios. Que se cuiden, por favor. Esto es lo que hizo este pueblo de Israel. En vez de buscar a Dios, buscaron el poder de Dios. Y su resultado fue una destrucción total. Veamos de nuevo con este pensamiento el texto que nosotros leímos en esta mañana. Veamos de vuelta, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Se refiere a los soldados de Israel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Miren lo que dice acá. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, mire lo que dice, nos salve de la mano de nuestro enemigo. Ellos dicen que el arca del pacto nos va a salvar de la mano de nuestro enemigo. El arca del pacto no le va a salvar, es Dios quien le va a salvar, es Dios quien le va a bendecir. Mire, hermano, la fe equivocada. ¿Y cuál fue el resultado de esta fe supersticiosa? ¿Y cuál fue el resultado de llevar el arca del pacto de Jehová ahí en campo de batalla? Veamos el versículo ahí 10 y 11 del mismo capítulo. Dice, pelearon, pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, mire cuántas personas, 30,000 hombres de a pie, y ¿qué más? Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fines. Hermanos, el resultado de buscar el poder de Dios en vez de buscar a Dios fue una ruina, una destrucción, una pérdida total. Hoy en día muchos creyentes llegan a ser avergonzados por esta fe supersticiosa. En vez de buscar a Dios, están buscando poder de Dios. En vez de buscar a Dios, están buscando bendición. En vez de buscar a Dios, están buscando la prosperidad. Y su final va a ser triste, hermano. Dejen esa fe supersticiosa, sino busquemos a Dios con todo corazón. Lastimosamente, hoy en día, en vez de buscar a Dios, están buscando poder de Dios. Están buscando bendición de Dios. Están buscando la prosperidad de Dios. Esa es la causa de la ruina hoy en día. He visto gente que adornan su carro con moño, le echan cerveza, queman incienso, rocían agua bendita. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo? Dice que es una ceremonia para bendecir su carro para que no tenga accidente. Permítame decirle, hermano, para evitar accidente de su carro, debe conducir respetando la señalización y sin exceso de la velocidad. Le digo, aunque haga 1000 ceremonias para evitar accidente, si no respeta la señalización, si no respeta la velocidad, se va a chocar, se va a arruinar su carro. No se trata de hacer una ceremonia
para que no tenga accidente. Hermano, no es así. Una cosa es agradecido a Dios, por eso uno va y agradece a Dios. Pero una cosa es esa fe supersticiosa que engaña a esa persona. Encima le tienen que pagar, dice. ¿Acaso se compra la bendición de Dios con dinero? Ese es chamanismo. Esa fe no es una fe de cristianos. Ha entrado esa idea de paganismo a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre la fe supersticiosa y la fe verdadera? La fe de superstición es lograr algún objetivo a través de algún sacrificio o alguna ceremonia. Pero la fe verdadera es vivir una vida transformada ante los principios inmutables de Dios. No sé si le dejo entender. La fe verdadera es llegar a ser transformado ante los principios inmutables de nuestro Dios. Esa es la fe. No es buscar algún poder, alguna cosa para alcanzar su objetivo. Es importante creer en Dios, pero es más importante con qué tipo de fe creer. Hermano, ¿con qué tipo de fe está creyendo en Dios? Si estamos creyendo con esta fe de superstición, estamos engañando a nosotros mismos. Hermanos, para ser una persona bienaventurada, hay que tener una fe de principio, no una fe de superstición. La fe exitosa es aquella fe que tiene sus principios. Rockefeller llegó a ser un hombre bendecido, exitoso, porque era un hombre que tenía una fe con sus principios. Rockefeller tenía 7 principios de fe. Le voy a presentar, así corté. Primero, asistir al culto dominical en la iglesia donde se congregaba. Él tenía que asistir al culto dominical en su iglesia donde congregaba. No cualquier iglesia, no andaba ambulando de aquí y de allá, sino a su iglesia. Y ahí recibía la oración de bendición final de su iglesia. Segundo, el bolsillo derecho era para el diezmo. Si ganaba 10 pesos, 1 peso guardaba a su bolsillo derecho para diezmar a Dios. Tercero, leer la Biblia y orar para comenzar el día. Todos los días, para comenzar el día, oraba y leía la palabra de Dios. 4, terminar el día con una oración de arrepentimiento. 5, no hacerse enemigo de nadie. Haga esto, por favor, no haga enemigo de nadie. 6, ayudar a lo necesitado cuando pueda ayudar. 7, sentarse en la primera fila de la iglesia, en la primera banca de la iglesia. Estos principios de Rockefeller eran los principios que su madre le había instruido cuando él era joven. Y con ese principio de la fe vivió este hombre e hizo muchas cosas buenas en esta humanidad, en este mundo. Para ser una persona bendecida hay que comprender a los principios de Dios y hay que tener una fe de principio. Entonces, nosotros, hermanos, seremos bendecidos automáticamente porque Dios bendice a lo que merece ser bendecido. Por eso, hermano,
para ser bendecido tenemos que tener una fe de principio. En tercero y en último lugar, entonces, ¿cómo podremos tener una fe de principio? ¿Cómo? En tercer lugar, en último lugar, para tener una fe de principio, debemos tener una fe que no hace trato. Una fe que no hace trato con este mundo. Una fe que no hace trato con otra cosa. Para que podamos crecer espiritualmente y llegar a ser reconocidos por Dios, tenemos que tener nuestro principio de la fe. Aunque estemos ocupados y que no tengamos tiempo, tenemos que tener la meditación de la palabra y la oración personal como nuestro principio fundamental de nuestra fe. O sea, tenemos que tener nuestro principio de fe delante de nuestro Dios de principio. La fe de principio es proponer algo en nuestro corazón y decidir a vivir con esos principios. ¿Qué voy a leer toda la mañana y que voy a orar toda la mañana? Y decidir a vivir con esos principios. ¿Y qué cosa voy a hacer y qué cosa no voy a hacer? Guardar esos principios en todas situaciones. Le doy un ejemplo para que usted pueda comprender. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Estudió la cultura babilónica durante 3 años. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, les ofrecían la comida del rey a estos jóvenes que estudiaban la cultura babilónica. Pero Daniel propone en su corazón no contaminarse con esa comida del rey porque era una comida sacrificada al ídolo pagano y había carne que no se comían los judíos. Y no quiso contaminarse con esa comida, con el vino del rey, para guardar su fe. O sea, un principio que Daniel propuso en su corazón para tener una fe de principio. Por eso mira lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Propuso en su corazón, dice. Esta actitud de Daniel era muy peligrosa, que le podía costar su vida. Sin embargo, Daniel arriesgó su vida para guardar los principios de su fe. ¿Y cuál fue su resultado? Daniel fue reconocido por Dios, fue reconocido por la gente y fue reconocido y seleccionado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Hermanos, si uno tiene una fe de principio, si lo guarda, va a ser reconocido por Dios, por los hombres. Y Dios va a bendecir con esa fe a esa persona que tiene esa fe de principio. No una fe de superstición. Uno se está muriendo y le muestra la Biblia. No, hermano. No hay que buscar el poder de Dios, sino hay que buscar a Dios, una fe con principio. Dejen de ser engañados por la enseñanza rara de este mundo. Dice la Biblia que examinemos todo. Daniel propone en su corazón orar 3 veces al día. Pase lo que pase, pese lo que pese, yo voy a orar 3 veces al día. Y aquellos hombres que envidiaban a Daniel para deshacer a Daniel,
hace promulgar un decreto de arrojar al foso de los leones a aquellos que oran. Y Daniel, sabiendo el decreto del rey Darío, Daniel sabiendo todo eso, va a su casa, abre la ventana y ora 3 veces al día, porque era su principio de la fe, una fe con principio. Hermanos, podía haber hecho algún trato, pero Daniel, ante Dios de principio, no hace ningún trato. Y hermanos, ¿y cuál fue el resultado de Daniel? Que no hizo trato y que guardó su fe de principio. Daniel llega a ser reconocido por Dios, llega a ser reconocido por la gente y llega a ser reconocido por el rey Darío, y Dios lo bendice, y Daniel vivió una vida próspera en toda su vida, dice la palabra de Dios. Aquí está el principio de la bendición. No una fe supersticiosa que se engaña a sí mismo. Una fe que no hace trato bajo ninguna circunstancia. Después de tener una fe de principio. Hermanos, voy a finalizar el mensaje. Escuche la palabra de esta parte. La lógica situacional. No sé si le dejo entender esta palabra. La lógica situacional siempre se racionaliza diciendo, realmente tenía que ser así. No había otra alternativa. Esa es la lógica situacional. Pero la fe que reconoce Dios es una fe que no hace trato. La fe que hace trato por la comodidad puede ser una fe que no agrada a nuestro Dios. La fe que hace trato por el éxito de este mundo, la fe que hace trato por el dinero, la fe que hace trato por el placer momentáneo y por la cosa de este mundo, puede ser cómodo momentáneamente, pero esa fe puede ser una fe sin principio. Hermanos, para ser una persona bendecida, tenemos que tener una fe de principio delante de un Dios de principio. Así podríamos ser y llegaríamos a ser reconocidos por nuestro Dios y por la gente de este mundo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, hemos compartido tu palabra con este tema, Dios de principios. Señor, haznos entender que tú eres un Dios de principio y que trata a todos los seres humanos con tu principio. Señor, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos con la fe de superstición, con la fe que hace trato con este mundo, sino ayúdanos a tener una fe de principio delante de un Dios de principio. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y te pido, mi Dios, que tú bendiga a toda la persona que escucha esta palabra. Bendiga su vida, bendiga su hogar, sus hijos, todo lo que haga, y que tú lo utilices como un remanente en este tiempo final. Lo bendigo en tu nombre, y todo esto lo pido al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Hermanos, que Dios le bendiga, Dios mediante. Nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.